¿Qué tal, José María? Saludos a toda la gente de Realicó y la zona. Finalmente, en el día de ayer, asumió el superministro de Economía, Sergio Massa. Lo adjetivamos como superministro en virtud de las atribuciones que va a pasar a manejar a partir de ahora, concentrando una multiplicidad de funciones que antes estaban desperdigadas en distintas carteras, y acto seguido anunció el trazo grueso de las principales medidas. Lo más destacable es, por ejemplo, que anunció que se va a cumplir estrictamente con la pauta de déficit fiscal primario suscripta con el Fondo Monetario Internacional y vigente para este año 2022, que es del orden del 2,5% del Producto Bruto, de lo cual recordemos que solamente un punto porcentual se puede financiar vía emisión y que esa pauta ya fue prácticamente agotada, a la vez que también confirmó en este sentido que no le va a pedir más asistencia al Banco Central y que desde el punto de vista de lo fiscal el Estado se va a arreglar con lo que tiene, lo cual anuncia a las claras un importantísimo y severísimo ajuste en términos fiscales que va a avanzar sobre los subsidios económicos al consumo de servicios públicos, sobre la obra pública y sobre las transferencias discrecionales a gobiernos provinciales. Respecto de los subsidios económicos, anunció un dato interesante: va a haber un componente cuantitativo de la segmentación, a la vez que dijo que ya hay 4 millones de usuarios fuera del famoso RACE, el registro de acceso a los subsidios económicos. De aquellos que entraron, en términos generales, el 50% del volumen de consumo eléctrico, por ejemplo, queda fuera del radar del subsidio porque va a haber un tope cuantitativo de 400 kilowatts mensuales. Los usuarios que estén por encima de ese tope van a pasar a pagar la tarifa plena, aún encontrándose en la categoría de ingresos medios. Esto va a generar un ahorro fiscal importante que tendrá que ir acompañado con la contracción fiscal en la obra pública y en las transferencias discrecionales a gobiernos provinciales. Pensemos en algo: en el primer semestre del año el gasto público creció 11% por arriba de la inflación, con lo cual, para que la cuenta cierre, en lo que queda del año, el gasto público tiene que ubicarse entre 10 y 15% atrás de la inflación, con lo cual estamos hablando de que por licuación va a tener que haber un ajuste severísimo, que hay que ver, lógicamente, si la coalición de gobierno se lo fuma. Todo parece indicar que sí, en virtud de la foto que el día martes se sacó Sergio Massa con la vicepresidenta de la Nación en el despacho de la vicepresidenta. Constituye todo un aval de legitimidad para las medidas que se han tomado, pero bueno, hay que ver qué es lo que sucede una vez que el ajuste esté en marcha. Faltan precisiones respecto de lo cambiario. Recordemos que para poder fortalecer reserva, más allá de lo que anunció de que va a haber un adelanto de liquidaciones y de que va a haber diversos incentivos, lo claro es que si no hay una aceleración de la tasa de devaluación del tipo de cambio oficial, es muy difícil generar los incentivos necesarios, por ejemplo, para que los productores rurales que tienen grano acopiado se desprendan de él. Así que en este sentido, esa aceleración del tipo de cambio oficial va a terminar repercutiendo sobre los precios, y el componente de la tasa de interés, que es necesario que sea lo suficientemente redituable para generar incentivos, para que la gente que tiene pesos se quede en pesos y no vaya a la zona del dólar, exacerbando la brecha con la expectativa devaluatoria que eso genera. Es decir, para que eso suceda, que haya rendimiento positivo en pesos, esto lógicamente que encarece el crédito al consumo y a la inversión, lo cual significa una contracción en el nivel de actividad económica, que es lo que vamos a ver en los próximos meses. Es decir, vamos a ver alta inflación con recesión, que es inevitable porque, insisto con lo que hablaba la otra vez, esta es la última chance que tenemos de que el laburo sucio se haga de manera controlada por el Estado, ya que de fallar
esta receta directamente, la solución final la va a dar el mercado con un shock devaluatorio y cómo a partir de ello el resto de las variables se van acomodando en función de eso. Es el peor de los escenarios porque sufren muchísimo más los que menos tienen, y hay que ver en términos institucionales cómo se encuentra después la Argentina a la salida de atravesar una situación de ese tipo. Así que habrá que estar atento. Es importante ver qué respaldo y músculo político hay para aplicar estas medidas que anunció Massa en el día de ayer, que provienen del herramental más ortodoxo de las ideas neoliberales. Son los 10 mandamientos del consenso de Washington aplicados temporalmente en lo que resta del año. Algo que, por ejemplo, la Cámpora ha defenestrado históricamente, pero el hecho de que no surja una receta alternativa del Instituto Patria hace creer que hay un aval para esto que se va a hacer. Así que es importante ver la letra chica de lo que va pasando en los próximos días. Lo cierto es que el ajuste fiscal y el apretón monetario está en marcha en virtud de lo que anunció Massa, y esperaremos el detalle de las medidas para ver cómo es la aplicación. Desde aquí nada más, José María, estamos en pleno contacto.